Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos, muchachos, a nuestra... Hola, ¿cómo estás? A la cuarta tutoría de finanzas corporativas. Para el día de hoy vamos a tratar varios temas que tenemos pendientes. El primero, la lectura sobre las generalidades de finanzas corporativas, que era una tareita que teníamos. Porfa, les pido el favor de que cerremos todos los micrófonos y solamente los abramos en el momento en que participemos, por favor, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces les decía, tenemos lo de la lectura de la introducción a las finanzas corporativas, el tema que teníamos del módulo, donde hay unos videos que seguramente ustedes ya se vieron, y si nos queda tiempo hacemos una presentación especial que tengo sobre mercado de valores en general, para que vayamos, digamos, fijando conceptos, porque pues ustedes saben que dentro de 8 días tenemos el primer parcial, y es importante que ya vayamos como fijando conceptos muy claros sobre qué es el mercado de valores y qué son las finanzas corporativas como tal. ¿Listo, muchachos? Bueno, pero entonces, primero, como siempre, vamos a dar un espacio muy pequeñito para la participación. Si alguien quiere participar con algún tema que haya leído esta semana o que haya visto. ¿Quién? Sí, Marisela, dime. Ajá, Warren Buffett. Sí, sí, dime, dime. Sí, lo que pasa es que digamos que pues hubiera sido un error, sí, un error bien reconocido, pues si no se hubiera tenido la información, pero pues a la hora de la verdad, ¿quién hubiera sabido que la pandemia iba a llegar y que nos iba a tener en este momento en la situación en la que estamos? Este señor Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, es uno de los más grandes inversionistas en el mercado de valores, de las personas que más sabe. Él habla mucho sobre un libro que dice que lo hizo a él en la vida, o sea, que dice la historia, no sé si es cierto, que Warren Buffett era repartidor de periódicos en Nueva York y llegó a tener, y llega a tener hoy en día, creo que la fortuna de Warren Buffett supera los 150.000 millones de dólares. Eh, Atendiendo un libro que él, un libro que él promociona mucho que se llama El inversionista inteligente o El inversor inteligente. Es un libro bastante extenso, que tal vez ha sido la guía de él, él lo ha dicho siempre en sus charlas, que es la guía que él ha utilizado toda la vida para ser uno de los mejores inversionistas en mercado de valores a nivel internacional. Claro que sí, lo que pasa es que, pues, y obviamente hay que hacerle caso porque este señor le ha ido muy bien a través de toda su vida en el tema del mercado bursátil. Sin embargo, el tema de las inversiones es un tema de información. Recuerden que hablamos por ahí, tal vez, no sé si ya lo hablamos, bueno, sobre el tema de los mercados financieros inteligentes, que son aquellos que tienen toda la información y que tienden a homogeneizar o a eliminar diferencias de precio vía arbitraje. ¿Por qué? Pues porque cuando se conoce toda la información, pues yo sé qué decisiones voy a tomar y sé qué decisiones está tomando mi competidor como tal. Entonces, yo no sé si, obviamente, si las acciones bajaron es un error. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo viene la acción de Avianca. La acción de Avianca creo que no vale ni 500 pesos hoy en día en Colombia. Ahorita la vamos a mirar. Afortunadamente, ninguno de mis inversionistas inteligentes de este grupo le apostó a la preferencial de Avianca. Y si no, estaríamos mucho peor en esos portafolios, muchachos. Marisela, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Sí,
Sí, ¿con quién hablo? Hola, hola, ¿cómo estás? Listo, sí, eso está bien. En Avianca, pues ni riesgo, sí. Y hay algunos otros sectores que van a estar bien afectados. En general, digamos, son muy poquitos los sectores que se están salvando y que están generando valorizaciones importantes en este momento. Muchas gracias, Miller, ¿cierto? Listo. ¿Alguien más, muchachos? Diana. Hola, Diana. Sí. Ajá. Sí. Sí, excelente, muy buena nota. Sí, yo también por ahí leí algo sobre el tema, digamos que se van a solidarizar un poco con el municipio, digámoslo así, para, para generar mayor liquidez en este momento. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? Hola, ¿con quién hablo? Hola, Diana, ¿cómo estás? Sí, ajá, sí. Sí, es una noticia importante. Sin embargo, pues ayer digamos que hubo muchas reacciones en cuanto a, a esa decisión. La verdad, pues es importante. Sí, nadie pues va a negar que es importante. Sin embargo, esos 350.000 pesos frente al valor de un salario mínimo, cuando yo los comparo frente al total del costo laboral que tiene un empresario que formalmente contrata una persona con el salario mínimo, eso se convierte en un 25.8%, porque pues realmente una persona que hoy devengue el salario mínimo, que son 878.000 pesos, pues en realidad a la empresa le cuesta 1.348.000 por el tema de los parafiscales y todo. Y si yo lo comparo frente a eso, pues esos 350 se convierten en el 25.8. Y digamos que es un poquito difícil. Ayer estaban hablando en una emisora sobre el tema de que una empresa, digamos, que no está generando ingresos realmente en este momento, pues tenga la capacidad digamos, de sacar de sus recursos el otro 70 o el otro 72% o 75% para cubrir esa nómina. La verdad, sé que muchas se van a beneficiar, obviamente que sí, pero y lo otro también es que es frente a un salario mínimo y pues entonces digamos que si la persona se gana más, pues obviamente la empresa tiene que poner más todavía
para poder sostener la nómina. Sin embargo, vuelvo y repito, es una buena medida, va a ser un dinero importante, se va un poco de plata, son creo que 2 billones de pesos inicialmente. Entonces, ojalá que sirva para que la masacre laboral que se avecina no sea tan, o que estamos viendo en este momento ya, no sea tan fuerte. Muchas gracias, Diana. Listo, muchachos. Perdóname, no te escucho bien. No, yo tampoco lo tengo claro. Para lo de la nómina. Sí, Cristian. Sí, sí, porque igual de todas maneras la empresa tiene que ser, la contratación tiene que ser formal, porque lo van a verificar por planilla pila. Entonces, la persona tiene que aparecer como beneficiario y tal, o sea que tiene que ser un empleado formal. Y un empleado formal, ustedes saben que vale eso. O sea, si yo le hago los cálculos más o menos así como a ojo de buen cubero, a una persona, por ejemplo, que se gana 1 millón de pesos, que una empresa lo contrata por 1 millón de pesos, eso a la empresa le cuesta más o menos 1.536.000 con todas las prestaciones. Sí es formal, ¿cierto? Ustedes saben que pues, hay momentos en donde no se ve, pues porque la contratación en Colombia es muy informal en muchas partes, en muchas empresas pequeñas, ¿cierto? Que la gente tiene que trabajar por menos o tiene que trabajar sin estar afiliada a todos los beneficios, pues porque es la única manera de generar ingresos. Entonces, digamos que la medida... Pero bueno, muy buen punto. Entonces es abril, abril. Ah, listo. Sí, sí, claro, porque también cobija todas las que se hayan registrado hasta diciembre del 2019, ¿cierto? Ah, bueno, porque esa fue otra parte que yo digamos que no me quedó muy clara y es que el dinero no se lo van a entregar a la empresa, sino al empleado. Ah, bueno, porque hay como una dudita ahí, porque yo leí en alguna parte, escuché.
Sí, ahí hay una parte que todavía no está clara. Así estén, o sea, así tengan formalizados sus empleados. Mm, claro, claro. Sí, listo, muchas gracias. Yo entiendo que no, solo personas jurídicas. Mm, sí, ahí quedó, digamos, ahí dejan un poco gente por fuera porque igual de todas maneras hay personas naturales que tienen establecimiento de comercio y que también deben estar ahorita sosteniendo nómina o haciendo lo posible eh, por no despedir a sus empleados. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces. Muchas gracias por esas participaciones. Miren, nosotros teníamos desde hace 15 días, creo, una lectura que se llama Introducción a las Finanzas Corporativas. La vamos a mirar, a ver cómo les fue con esa lectura. Vamos a dejar unos conceptos claros allí, que es importante que los dejemos claros, para que entremos con otro tema que tenemos en el módulo, que también teníamos una tareita de lectura, pero esa era desde hace 8 días, mejor dicho, con tiempo de sobra, ¿cierto que sí? Sí, digan que sí. Y bueno, está bien. Bueno, entonces, miren, era esta lectura. ¿Sí la recuerdan? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo un poquito qué? Oh, como que enredada, ajá. Y cortica, mire, yo sí soy muy considerado. Una lecturita ahí de 19 paginitas, eso no es nada. Eso se lo, eso se lo lee uno en media hora. Bueno, muchachos, vamos a arrancar diciendo que la lectura al principio nos trae un ejemplo de una empresa que se llama Apple, ¿cierto? Sí, sí, dime. Sí, no se les escucha, niños, tienen que hablar más duro, acérquense más, pues al micrófono. Sí, listo. Bueno, entonces más o menos como que habla sobre la historia de la creación de esa empresa, de cómo, digamos, en un momento dado ellos lograron, obviamente, pues por su prestigio y su fama que tenían, lograron vender todas esas acciones y convertirse en una gran corporación. Mm, y cuentan un poquitico sobre la historia de Steve Jobs, cómo en algún momento tuvo que abandonar su empresa, mejor dicho, lo echaron de su propia empresa por algunos problemas de... ¿Qué problemas tenía Steve Jobs? ¿Quién vio la película? Él tenía una enfermedad muy grande que era el mal genio. El tipo era muy difícil, o sea, el tipo era un pésimo relacionista, era un creativo impresionante, era una mente impresionante para crear productos y para crear tecnología y para todo esto, pero definitivamente en las relaciones no era bueno, ni con sus amigos, ni con su esposa, ni con su novia, ni con sus empleados.
y tal, entonces era un poquito difícil. Obviamente después de que estuvo un tiempo por fuera, él creó otra empresa, que ¿cómo se llama? Pixar, que funciona todavía hoy en día, ¿cierto? Que es la empresa de animaciones, sí. Y luego volvió como CEO de Microsoft, perdón, de Apple, de su empresa, y la llevó, digamos, a posiciones muy importantes. También apoyado en el tema del mercado de valores. ¿Por qué nos cuenta esto la historia? Pues porque es la manera como una corporación, entonces, que es el tema que nos atañe a nosotros en este curso, se puede fondear. Digamos, él no tenía los dineros, no tenía todo el dinero para montar esta gran empresa, pero pues tenía una buena idea y tenía mucho prestigio, y logró que mucha gente confiara en él y que gente comprara acciones de su empresa, y obviamente logró sacar adelante su proyecto. De eso se tratan entonces las finanzas corporativas. Recordemos que cuando hablamos de finanzas corporativas estamos hablando de grandes empresas, como dice la palabra, de grandes corporaciones como tal. Bueno, ¿qué más nos dice la lectura? Nos habla sobre... Ay, ¿cómo es que se le hace para aquí? Bueno, entonces, digamos ya con ese aporte muy importante, ¿de dónde sale ese valor adicional? Digamos, si yo vendo una empresa que tiene un capital de 100 en 10 acciones que valen 10 cada una, suman 100, ¿cierto? Y si después esas acciones se ponen a valer a 20 en el mercado porque se valorizan mucho, ¿de dónde salen esos otros 100? ¿Quién me lo, quién me lo explica? No, ese no es un tema físico. No, no. Eso, digamos, esas son las razones por las cuales esa acción sube, ¿sí? Pero realmente el valor como tal, es decir, les voy a poner el ejemplo de la siguiente manera. Resulta que esa empresa vale 100 pesos, 100 dólares, 100, bueno, lo que sea, 100 unidades monetarias. No más. ¿Qué valen los 100 unidades monetarias? Pues las máquinas, los edificios, todo lo que es la estructura operativa. O sea, la parte izquierda, cuando yo lo miro de frente de un estado financiero, de un balance general, perdón, que es la estructura operativa. Eso vale 100, ¿sí? ¿Cómo llega a valer en un momento en el mercado esas acciones llegan a valer 200? ¿Qué pasa con esa sobrevaluación? O sea, ¿de dónde sale? Sí, en parte legal, pero son decisiones. O sea, al punto que yo quiero llegar es que, bueno, se los voy a plantear de otra manera, digamos, para que tratemos de entenderlo más fácil. Resulta que yo pasó lo contrario, ¿cierto? Resulta que esas acciones que yo compré a 10 pesos, ¿sí? Yo compré esas acciones a 10 de una empresa que valía 100, compré las 10 acciones, pero resulta que por efectos de oferta y demanda en el mercado, estas acciones llegaron a valer a 5, o sea que ya mi capital se volvió 50. La pregunta es, ¿yo podría ir a reclamar esos otros 50 a la empresa? ¿Que vale 100 realmente en libros? Entonces, ¿qué se haría con qué pasaría con esa plata? Se per- Sí, así se llama la capitalización bursátil. La capitalización bursátil sale de qué? De multiplicar el número de acciones que están en el mercado o en el ambiente por el valor en que se está cotizando el día de hoy. Esa es la capitalización bursátil. Eso podrá estar por encima del valor de la empresa como tal o podrá estar por debajo. Lo que les quiero decir es que igual que con la moneda, igual que con el dinero como tal, ustedes saben que el dinero realmente no tiene un valor eh, efectivo como tal. ¿Qué es el dinero? El dinero es una percepción, el dinero es un acuerdo que hacen unas personas que comparten una sociedad en darle valor a algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto vale un Bitcoin? Más o menos.
Hoy en día debe valer más o menos unos $8.000. Llegó a valer a finales del 2017 $20.000 un Bitcoin. Pero ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin no es nada, ni siquiera existe. No se puede tocar. No tiene ningún respaldo en, en monedas, en metales, en nada. ¿Por qué tiene ese valor? Simplemente porque hay unas personas de una sociedad, miembros de una sociedad, que se ponen de acuerdo, están de acuerdo en que ese Bitcoin vale 8 millones. No sé si sea claro. Así es el tema con las acciones también. Son percepciones de mercado. Si yo compro una acción de Ecopetrol hoy que vale 2.040 pesos, pues yo creo que eso vale. Y si mañana llega a valer 3.000, pues es una percepción de mercado. Yo voy a tener una valorización por una percepción que tenemos, pero realmente ese dinero no sale de ninguna parte. Realmente no es que las ventas estén multiplicando, no tiene nada que ver. Como cuando la empresa, por ejemplo, igual emite las acciones, hoy las vende, las emite a 2.000 pesos y mañana se vuelven, y mañana en la calle se venden a 3.000. ¿Qué obtiene la empresa adicional por ese aumento de las acciones, de sus acciones? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio real. Pero la empresa, la valorización, ¿quién la gana? La valorización, a quién beneficia? ¿No? Al inversionista. Al inversionista. Recuerden pues, yo soy la empresa, yo soy la corporación y yo vendí las acciones. O sea, yo salí, las vendí y obtuve el dinero. ¿Para qué? Para comprar maquinaria, para hacer una ampliación. Bueno, para muchas inversiones que yo tenía que hacer. Pero las acciones ya están en el mercado, ¿sí? Y ellas comienzan a subir. Entonces la pregunta es, ¿a la corporación en ese momento en qué se beneficia? Eso está bien, sí. Mayor capital cuando yo vendo las acciones, pero te estoy preguntando es después de que las vendí, ya no las tengo, ya están en el mercado. Yo las vendía a 2.000 pesos, ¿sí? Listo, yo obtuve los 2.000 que yo necesitaba, multiplicado por el número de acciones, y obtuve mi capital y realicé mis inversiones. Pero ya yo no las tengo, ya se fueron para el mercado y esas que valían 2.000 llegaron a valer 3.000. ¿Cuál es el beneficio para la corporación? Sí, pero sí, eso es perfecto y todo eso es verdadero. Pero ¿cuál es el beneficio real? Es decir, la empresa se beneficia financieramente porque porque esas acciones suban en el mercado. Tal vez en el futuro, sí, tal vez se cotice y cuando yo vuelva a emitir ya pueda emitir a 3.000, ¿cierto que sí? Y me pueda beneficiar. Pero ¿y si no lo hago? Si no lo hago, no necesito más plata. Ninguno. Sí, es ninguno. O sea, el que se beneficia es lo mismo que pasa al contrario. Si esas acciones que la empresa entregó al mercado a 2.000 llegan a valer a 1.000, ¿qué le pasa al inversionista que las compró en 2.000? Nada, no tiene ni derecho a venir a reclamar ni nada, simplemente siéntese a esperar a ver si de pronto las acciones suban. Suben, ¿sí me entiendes? Es decir, lo que les quiero explicar es que ese valor es un valor que, eso es como una percepción de mercado que se va formando, digamos, pues obviamente por informaciones, por mayores ventas, por mejores productos, por una publicidad, por una noticia de que en cierta área de la producción van a haber algunos beneficios, algunos crecimientos adicionales. Sí me hago entender, pero en efectivo, o sea, en realidad, la empresa después de que entrega las acciones ya no tiene nada que ver con ellas. ¿Sí? Ni siquiera las puede comprar, no las puede recomprar, a no ser que tenga una autorización especial por una negociación en fusiones o en algunas operaciones especiales de banca de inversión, pero realmente no se puede nunca beneficiar más de ellas. O sea, ni le va ni le viene. Si suben a 5.000, excelente. ¿Por qué? Pues porque me va a dar oportunidad de que mañana me pueda financiar. Si necesito más, claro, seguramente voy a salir a vender acciones y la gente va a querer muchas acciones de mi empresa porque son muy buenas y porque suben. Lo mismo que, por ejemplo, si Ecopetrol, por ejemplo, hace 2 años no entregó dividendos, simplemente por la situación que tenía, dijo, la junta directiva decidió, no vamos a entregar dividendos este año y listo. ¿Qué le pasó a Ecopetrol? Absolutamente nada. Tal vez los accionistas hicieron mala cara y dijeron, que machuchos, que tacaños y tal, pero no pasó nada, ¿sí? O sea, no se ve afectada en nada. Entonces son simplemente percepciones de mercado. A eso es a lo que yo me refiero, ¿sí?
sí, pero tiene que, sí, pero tiene que tener, eso, pues no conozco, digamos, de cara a la ley. En Colombia no se puede hacer, porque digamos que eso se presta para estafar a las personas. Aquí se estafó a mucha gente hace muchos años por el sindicato antioqueño cuando ellos manejaban bajo esas filiales o bajo esas asociadas acciones de algunas empresas que eran de ellos mismos. Miren que con las exposiciones del mercado de valores a nosotros que nos dimos cuenta que la mayoría del mercado bursátil en Colombia es propiedad de quién? De los antioqueños, del grupo Sura, del grupo Argos, de todos esos, de Celsia, de todos esos grupos, ¿sí? O sea, son unos monopolios. Entonces, digamos que ellos, de los grupos económicos, lo que pasa es que ¿qué pasaba en un momento dado? Eso se reguló y hoy en día yo sé que lo hacen, ¿cierto? Pero lo tienen que hacer no por subordinada, sino a nombre de terceros. O sea, lo que tienen es que testaferrar. En Colombia pasa de todo, ¿cierto? Y tal. Porque ¿qué pasaba hace unos años? Por ejemplo, había 20 empresas que eran del grupo empresarial antioqueño, ¿cierto? Entonces resulta que en un momento dado una de esas empresas comenzaba a presentar problemas financieros, de ventas, tecnológicos, bueno, cualquier cosa. Entonces las acciones comenzaban a bajar. Cuando ellos detectaban eso, que esas acciones comenzaban a bajar, entonces ellos ficticiamente generaban presión ellos mismos sobre la acción de esa empresa, es decir, salían a comprar, ¿sí? Y cuando salen a comprar, el mercado como actúa por tendencias, entonces la gente dice, ay, mira, la acción de esa empresa está subiendo, compremos. ¿Sí? Entonces la gente comenzó a comprar, a comprar, a comprar, ellos le dieron un valor a las acciones, ellos mismos haciendo presión, cuando le alcanzaron un valor estable, un valor en que iban a recuperar la inversión, simplemente las vendieron todas y le dejaron el problema a unos incautos terceros que compraron acciones por la tendencia que tenía su valor sin conocer la realidad interna. Pasó también, por ejemplo, en Estados Unidos en uno de los escándalos más grandes, el caso Enron, que le vendieron acciones a la gente ofreciéndole una gran solidez de la empresa cuando no era cierto. Entonces eso de las subordinadas en Colombia, yo sé que lo hacen, pero no de manera directa, porque no pueden recomprar, digamos, sus mismas acciones dentro de grupos o dentro de holding, lo que llamamos holding financieros. Eh, sí, pero no viene siendo estafa porque mira, el trading, el trading es como el forex, ¿sí? ¿Y qué pasa con el Forex? Por ejemplo, el Forex simplemente es un negocio de muy corto plazo, es compra y venta de divisas en periodos muy cortos. Son personas que logran desarrollar esa habilidad, digamos, de generar esos negocios en corto plazo y sacarle unas utilidades a un dólar volátil, a una moneda volátil. Pero eso no es ilegal. O sea, eso es perfectamente, eso es un negocio financiero normal. Eso no es una pirámide ni nada. Y el trading también. El trading es lo mismo que el Forex, pero no trabaja Forex, no trabaja divisas, sino que trabaja acciones. O sea, hace negociaciones de corto plazo que no son lo ideal en el mercado bursátil. Porque recordemos que el mercado bursátil es un mercado de largo plazo, es de muy largo plazo. O sea, yo no puedo pretender en el mercado bursátil entrar con una inversión hoy y dentro de un mes ya retirarme pues lleno de plata. No, es de paciencia, es de... Habrá unas acciones que se valoricen, pero no, ese trading es un negocio legal. Simplemente no es, no apela a la filosofía normal del mercado bursátil que es el de largo plazo, sino que son negociaciones de corto plazo. No, y no es un negocio fácil, o sea, es un negocio muy difícil, porque tú tienes que tener un grupo grande y tienes que convencer a mucha gente, ¿sí? Para que realice inversiones o para que te acompañen en un proyecto como tal. Verbo y gracia, lo que estamos estudiando acá, el tema de Steve Jobs, pues claro, obviamente a él lo siguió la gente, pero era Steve Jobs, ¿sí? No van a seguir el público no va a seguir a cualquiera. Lo siguieron a él pues por el prestigio que tenía y por el conocimiento y porque ya había demostrado que era un gran creativo y que el proyecto era bueno, pero eso no es fácil, ese negocio del trading no, eso no es, digamos que simplemente yo me meto y hago el curso y tal y ya soy exitoso, no. Eso, en esos negocios, mira, todos los días entran miles de personas y todos los días salen miles de personas. Los que logran el éxito ahí son muy poquiticos como tal.
No, no, es que no, en un negocio no todos pueden ganar, lógico, ¿sí me entiendes? O sea, en un juego de esos son juegos de suma cero, o sea, lo que yo pierdo, otro lo gana, ¿sí? Yo pierdo 20, hay alguien que gana 20, pero es de suma cero, o sea, yo pierdo y él gana. Sí, pero son negocios riesgosos de verdad. Bueno, sobre las finanzas corporativas, entonces simplemente vamos a decir que son la manera como se consiguen o se gestionan los recursos que la empresa necesita para financiar los proyectos. De eso hablan las finanzas corporativas. No estamos hablando del activo, nada. Estamos hablando de la estructura de el capital. Lo vamos a ver ahorita con las tres decisiones del administrador financiero, que de una vez miremos las cuales son. ¿Cuáles son las tres decisiones que toma un administrador financiero? La primera son, sí, dime. ¿Y cuál es esa? Exacto, entonces esa tiene que ver con decidir qué necesito, hacia dónde voy. Entonces yo, por ejemplo, yo soy una gran corporación, les pongo un ejemplo, las personas que alguien hizo exposición sobre Celsia, ¿cierto? Y nos hablaba de una negociación que hizo Celsia hace 2 años o 3 años, no sé, en el que adquirió la mayoría accionaria de una empresa de una electrificadora del Valle, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron en ese momento? Ellos salieron. Entonces, esa es una decisión de presupuesto de capital, o también la llamamos una decisión de inversión. Es decir, es tomar la decisión de en qué vamos a invertir. Entonces ellos dijeron, listo, necesitamos hacernos a la mayoría accionaria de esta empresa y necesitamos la plata. Esa es la decisión de presupuesto de capital o decisión de inversión. Viene la otra, que viene después de esa. ¿Cuál es? La estructura de capital. Y esa tiene que ver entonces con... Exacto. Sí, entonces digamos que la primera tiene que ver con en qué voy a invertir, en qué necesito invertir, por eso se llama inversión, y la segunda tiene que ver, la estructura de capital, con cómo lo voy a financiar, es decir, de dónde voy a sacar los recursos para realizar esa inversión. Sí, sí, no, digamos que tiene que ver básicamente con la estructura de capital, es decir, con la mezcla entre la deuda y el capital. O sea, ¿cuánto voy a tomar en deuda? Si es que voy a tomar en deuda con terceros, en ese caso sería endeudamiento, sería bonos o sería créditos, o cuánto voy a aportar como capital. Los socios pueden aportar, o si estoy en el mercado bursátil salgo y vendo acciones. Es decir, democratizo y entrego parte de la propiedad de la empresa, pero pues obviamente voy a ser mucho más grande, voy a tratar de generar una operación de crecimiento. Y la tercera tiene que ver con... Bueno, pero entonces ahí vamos a hacer un cambiecito y nos vamos a poner de acuerdo en una cosa. Todos párenme bolas. Resulta que cuando yo hablo de decisiones de inversión, o sea, las de estructura de presupuesto de capital, hablo de largo plazo, ¿cierto? Inversiones de largo plazo. Y cuando hablo de administración de capital de trabajo, también estoy hablando de inversiones, lo que pasa es que son de corto plazo, ¿sí? Es decir, el capital de trabajo tiene que ver con aquellos recursos que yo necesito en el día a día, lo que necesito hoy para operar, para comprar los inventarios, para pagar la nómina, para pagar los servicios y tal. Pero realmente son las mismas, o sea, son decisiones de inversión. Lo que pasa es que la una es de largo plazo y la otra es de corto plazo. Entonces, como conclusión, vamos a decir siempre en finanzas corporativas y en finanzas en general que las decisiones financieras son tres: las de inversión, las de financiación y las de reparto de utilidades, solamente reparto de dividendos. ¿Sí queda eso claro, muchachos? Sí, sí. Ujú. Miren, sí,
Mira, el tema de lo que mencionas de McDonald's, sí, lo que pasa es que McDonald's es una empresa particular, McDonald's es la inmobiliaria más grande del mundo. McDonald's no se dedica a vender hamburguesas, nadie lo sabe, ¿cierto? Ellos no son, el fuerte de ellos es la inmobiliaria. Lo que pasa es que el negocio es redondo para ellos. El tema es el siguiente, el tema es que en finanzas se maneja el principio de la conformidad financiera. No sé si esto contesta la pregunta, si no, tranquila, me preguntas de nuevo, porque es que no sé si te entendí bien el concepto, pero miremos a ver. Hay un principio que se llama el principio de la conformidad financiera, que dice que las fuentes de corto plazo deberán atender aplicaciones de corto plazo y las fuentes de largo plazo deberán atender aplicaciones de largo plazo. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito capital de trabajo, yo tengo que utilizar una fuente diferente a la que utilizaría si necesitara largo plazo. Cuando yo hablo de decisiones de inversión de largo plazo, de esas que yo voy a comprar maquinaria, voy a comprar otra empresa, me voy a expandir, voy a abrir un mercado en Centroamérica y tal, esas son de largo plazo. Esas tienen que ver, esas decisiones tienen que ver con la rentabilidad y se miden con los indicadores de impacto global que tienen que ver con la sostenibilidad de la empresa en el futuro, la rentabilidad. Pero hay otros indicadores que son de impacto local, que tienen que ver con el capital de trabajo o el día a día o las inversiones de corto plazo. Esas tienen que acudir a una fuente de financiación diferente porque son de corto plazo. Yo no puedo conseguir un crédito a 5 años para pagar los inventarios, no, porque los inventarios yo tengo que estar rotándolos. Sería tanto como ir a hacer mercado, al supermercado con la tarjeta de crédito y diferirlo a 12 meses. No sé si eso sea claro. O sea, hay una parte, digamos, de la financiación que tiene que atender a fuentes de corto plazo y otras fuentes de largo plazo. Fuentes de largo plazo son, por ejemplo, acciones, bonos, emisión de deuda, créditos a largo plazo. Hay créditos que pueden hacer a muy largo plazo, a 10, 15, 20 años, según la... No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, buenas. Bueno, muchachos, sobre las formas de organización no lo vamos a ver desde acá, ahorita lo vamos a ver desde el documento que tenemos en el módulo, que es prácticamente lo mismo y es como redundar, sería como redundar. Sí me interesa un concepto por acá que hay importante, que es la teoría de la agencia. ¿Quién me explica qué es la teoría de la agencia? ¿No? Bueno, entonces primero, ¿cuál es la meta del administrador financiero? Sí, o la teoría de la agencia que dice. Sí, ajá. Sí, para que sea competitivo, ¿sí? Listo, pero entonces viene un tema y es que en algún momento, según la teoría de la agencia, los objetivos de la administración pueden ser contrarios a los objetivos de los accionistas, ¿cierto que sí? Mm, por ejemplo, lo siguiente, resulta que, pongamos el siguiente caso, resulta que yo soy el administrador, soy el CEO de una gran corporación, pero soy el CEO, ¿sí? Soy el presidente, yo no tengo nada que ver con la propiedad. Yo solamente administro y administro muy bien el negocio. Entonces resulta que un día hay que comprar una máquina que vale 500 millones y eso es una decisión de inversión, ¿cierto? O de presupuesto de capital, como nos dice el documento. Nos vamos a poner de acuerdo que se llaman decisiones de inversión para que hablemos en términos más sencillos, entonces es una decisión de inversión, ¿sí? Ahora, la segunda decisión que tendría yo que tomar entonces es la decisión de financiación. ¿Cómo voy a comprar esa máquina que necesitamos? Porque la necesitamos definitivamente, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones, yo como presidente de la empresa, vuelvo y le repito, yo estoy mirando como presidente, como CEO y no tengo nada que ver con la propiedad. Entonces tengo dos opciones, el banco o pedirle a los accionistas que inviertan, que se metan la mano al bolsillo y me den la plata para comprar esa máquina, porque definitivamente hay que comprarla. O puedo tomar un crédito bancario. ¿Ustedes qué elegirían? De a uno, por favor. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor a los socios. Listo. ¿Y quién? ¿Alguien dijo al banco? ¿Por qué? Más durito, por favor. O sea, que tú serías muy considerada con esos socios. Bueno, le vamos a quitar todas esas connotaciones y simplemente hablar de lo financiero. La pregunta siguiente que les voy a hacer, ¿los recursos que ponen los socios en la empresa son gratis? ¿Los recursos que pone el banco, los recursos que deposita el banco en ese proyecto son gratis? ¿No? ¿Cuáles son más costosos de los dos? ¿Los del banco? No, ¿por qué los del banco? Los más costosos son los del socio. ¿Sí? Claro, ellos vienen por una utilidad. Sí, y vienen por una utilidad superior a la del banco. ¿Alguien tiene una opinión en contrario que la sustente? También, eso es otra ventaja, sí. Bueno, yo también, ¿qué opinión tengo? Yo como CEO me iría con el banco, obviamente. ¿Por qué con el banco? Porque yo al banco le tomo un crédito a 36 meses, a 60 meses y tal, y yo le termino de pagar y lo puedo despedir. Le puedo decir, señor banco, muchas gracias, muy querido, hasta luego. No vuelva por aquí. ¿Cierto que sí? ¿Al socio le puedo decir eso? No, el socio siempre me va a pedir utilidades sobre esos 500 millones. Es más, me lo va a sacar en cara. Por ahí una reunión me va a decir, acuerde que yo lo apoyé con la compra de esa máquina. Y va a perseguir una utilidad mucho más alta, claro, sí, él no va a querer el interés que gana el banco, no, él va a querer mucho más, se llama costo de oportunidad, él está invirtiendo su dinero acá y lo está arriesgando, él está tomando un riesgo por invertir en este negocio y es lógico que a mayor riesgo, ¿qué pasa con la rentabilidad? Tiene que ser mayor, si yo me arriesgo en un negocio estoy esperando una utilidad más alta y eso es apenas natural, eso es un principio financiero natural, entonces es como eso, en esos momentos entonces la teoría de la agencia como tal puede presentar, y en algunos otros aspectos administrativos, puede presentar diferencias entre lo que son los beneficios de los socios y lo que es el beneficio o el objetivo de la administración como tal. Por ejemplo, en beneficios al personal, cosas así. ¿Por qué? Pues porque al inversionista generalmente no le interesa eso, al inversionista solo le interesa que anualmente le estén consignando, o mensual o como sea, le estén consignando su cheque por sus utilidades. A él el resto no le importa, mientras que al CEO sí le importa la administración porque él vive del prestigio como administrador. ¿Sí? Entonces él tiene que cuidar muchas otras variables que el accionista no tiene en cuenta. Entonces por eso, digamos, se habla mucho de la teoría de la agencia y de la diferencia que se puede presentar entre los objetivos del administrador y los objetivos del accionista como tal. Si yo soy el accionista de esa empresa y si esa máquina me genera una muy buena rentabilidad, yo como accionista diría, no, venga, no, nosotros vamos a poner la plata. ¿Por qué? Pues porque saben que van a obtener mayor rentabilidad. Pero si yo fuera el CEO, yo simplemente iría al banco y me trataría de financiar siempre con bancos.
Pues sí, pues digamos que sería un arma de doble filo, porque la misma decisión que está tomando ese inversionista o la misma solicitud que está haciendo de hacer ese recorte lo va a llevar a una situación peor, ¿cierto? Lo que pasa es que, digamos que cuando nosotros hablamos de administración hay una cosa que es bien particular, ¿sí? Una vez escucha a muchos gerentes y presidentes de empresas y directores de recursos humanos diciendo, nuestro capital más valioso es el capital, ayúdame, humano, ¿cierto que sí? Eso lo escucha uno, eso se oye muy bonito. Pero cuando llega la crisis, el primer capital que se va es el humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el más fácil de salir. Simplemente lo despido y le digo, venga, trabaja hasta mañana, tome su cheque y hasta luego. Mientras que a las máquinas no les puedo decir eso, a los edificios no les puedo decir eso, a los inventarios no les puedo decir eso. Entonces, por eso es que lo más fácil es despedir las personas y contratarlas después. Bueno, no será tan fácil, será un proceso costoso según, digamos, condiciones particulares. Pero sí, es un arma de doble filo porque el tema de disminuir por un lado, pero igual es perder capacidad para seguir operando. Podría ser perder clientes. Mm. Sí, digamos que lo que pasa es que con este desempleo, pues si a uno le ofrecen, a una persona, digamos, le ofrecen, mire, vamos a hacer un acuerdo, un contrato de mutuo acuerdo para que, bueno, esté libre, esté sin trabajar un tiempo y luego vuelve y pues uno ante una posibilidad de más bien perder el empleo, pues uno qué hace, pues seguramente que uno va a decir que sí, ¿cierto? Uno va a decir, bueno, pues por lo menos no tengo ahorita, pero por lo menos en enero me van a contratar otra vez. No sé, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que, pues sí, son como engañar un poquito a la gente, pero pues digamos que se dan como por la coyuntura y por el medio. Por ejemplo, hace poquito en las noticias hablaban de una empresa en Medellín una empresa que vende vestidos de baño, que fue muy famoso el caso, que despidieron a unas empleadas y les dijeron que la indemnización se las pagaban en enero. Así, tranquilamente. Entonces ellas fueron a la ley y la ley no permite eso, la ley no le permite a una empresa pagar la indemnización cuando quiera, eso hay unos plazos estipulados para eso. Pero obviamente con el compromiso de que los iban a volver a contratar, pues la gente se queda callada y la gente pues no, mejor. Y te dieron refrigerio y te dieron refrigerio y todo. Sí, claro, sí, pero claro, sí, claro, pero digamos por la necesidad, es utilizando un poquito como la necesidad de las personas, obviamente. Bueno, muchachos, como último punto de este documento, perdónenme, ¿sí? Como último punto de este documento, vamos a definir cuál es la meta del administrador financiero. Entonces, habrá muchas metas que se ponga uno, digamos, en materia de finanzas, yo diría que el objetivo básico financiero, óigase bien, objetivo básico financiero, el OBF de una empresa es generar dinero, hoy y en el futuro. Ni siquiera generar rentabilidad. La rentabilidad puede no ser dinero, la rentabilidad puede ser contable, pero generar dinero ahora y en el futuro. El dinero asegura los pagos. Pero yo podría tener muchas otras metas, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, como dice el documento, tener una meta en sobrevivencia, en evitar las dificultades financieras, en derrotar a la competencia, en maximizar las ventas, minimizar los costos, maximizar las utilidades y mantener un crecimiento constante. Claro, todo eso me va a llevar a un buen resultado en general en la empresa, ¿cierto?
Pero nos vamos a poner de acuerdo entonces en que la meta del administrador financiero, la meta de las finanzas corporativas es esta de aquí que ustedes vieron ahí resaltadita, ¿cierto que sí? Entonces la meta del administrador financiero es maximizar el valor actual por acción de las acciones existentes, lo que quiere decir, lo que sería, digamos, podría traducir maximizar la capitalización bursátil, el valor de la acción por las acciones existentes como tal. Sin embargo, esa, digamos, expresión es un poco estrecha porque no todas las compañías, no todas las grandes corporaciones se financian mediante acciones. Hay unas que son cuotas de capital, es decir, nos reunimos 4 personas, vamos a poner cada una de a 500 millones y vamos a generar un proyecto, ¿cierto? Y esos 500 millones también son capital, también son aportes y también necesitan ser maximizados. Entonces, digamos que digamos de manera más general podríamos decir que la meta del administrador financiero es maximizar el valor de las partes del capital, o sea, el capital accionario del capital accionario de la empresa, independiente que esté representado en acciones o esté representado en aportes de capital. ¿Sí es claro eso, muchachos? Digamos que lo que les estoy expresando es que esta meta del administrador financiero, maximizar el valor actual por acción, está bien. Sin embargo, es un poquito estrecha porque hay empresas que no tienen acciones, simplemente no están en el mercado bursátil, no están democratizadas y tienen cuotas de capital. También esas cuotas de capital necesitan ser maximizadas. Entonces, hablamos de que la meta de ese administrador financiero es maximizar el valor de las cuotas de capital de la empresa, independientemente de que estén representadas en acciones o en aportes. ¿Sí es claro eso, muchachos? Bueno, sobre este documento creo que no vamos a hablar nada más. Listo. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Bueno, vamos a mirar el otro tema que tenemos por el módulo como tal. Y si nos queda tiempo, miramos los portafolios, muchachos, que no los hemos mirado, ¿sí? O en acciones, o independientemente de que sean acciones emitidas o que sean aportes. O sea, vamos a hablar de cuotas de capital, como sean. Es decir, lo que la meta de ese administrador financiero es maximizar las cuotas de capital, independientemente de cómo estén representadas. Maximizar el valor de las cuotas de capital. Bueno, muchachos, ustedes vieron estos videos del módulo. Todos. Bueno, listo. Entonces no los vamos a ver ahora. Y la persona que pronto no los haya visto, les recomiendo este pequeñito. Pero el siguiente, este video es muy chévere. Es de Juan Diego Gómez. En una entrevista que le hace Nacho López en el programa Muy Masculino de Teleantioquia. Este señor Juan Diego Gómez es un experto en trading en Forex, en todas esas estrategias de mercados financieros. Y esto es una entrevista. Este video dura como 20 minutos y deja unos conceptos claritos sobre muchas cosas del mercado bursátil. Yo se los dejo de pronto para los que no hayan leído y dentro de 8 días hablamos un poquitico de ese video. ¿Listo, muchachos? Bueno, este tema, digamos, para darle rigor aquí a lo del módulo, es el tema de las decisiones financieras y el entorno empresarial como tal. Nos comienza diciendo por aquí cómo opera la bolsa de valores. Este material está dispuesto. Esto, digamos, aquí nos está explicando más o menos cómo funciona, pero eso lo vamos a ver con una presentación. En el video les queda clarito. Una vez lo vean, o si ya lo vieron, ya lo deben tener claro. Como la relación de conceptos, entonces, cuando hablamos de fuentes de financiación, en un balance general tendríamos activos, pasivos y patrimonio. Ustedes me van a creer que aquí dice activos, ¿sí? Como fuentes de financiación, entonces podríamos tener a terceros, que pueden ser deuda con terceros o deuda con bancos y tal, o la emisión de títulos de deuda. Recordemos que cuando yo me financio con bonos, estoy generando deuda, porque el bono es la promesa del pago de un capital y unos intereses en un momento especificado en el futuro, ¿sí? En un vencimiento.
Cuando me financio vía patrimonio con acciones, por ejemplo, estoy entregando propiedad. Entonces estoy hablando de títulos de deuda, los bonos, y títulos de propiedad, las acciones. O sea, estas entran a formar parte del patrimonio y estos entran a formar parte de la deuda. O sea, entran a incrementar el pasivo de la empresa. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces podría tener esas dos fuentes de financiación dentro de este mercado de capitales como tal: títulos de deuda o bonos, y los títulos de propiedad o las acciones. Como objetivo general en esta unidad vamos a tener identificar estrategias financieras que permitan una decisión idónea sobre objetivos de inversión y la selección de fuentes de financiación que conducen a la optimización de los recursos de la empresa, de lo que estábamos hablando ahorita propiamente. Objetivos de inversión, o sea, decisiones de inversión o decisiones de presupuesto de capital frente a las decisiones de financiación o las decisiones de estructura de capital como tal. Y también identificar conceptos generales de finanzas corporativas y reconocer oportunidades de inversión y financiación. Entonces, grosso modo, dice que las finanzas corporativas, el punto de partida para la toma de decisiones financieras será siempre los estados financieros. Entonces vamos a hablar, aquí nos habla más o menos de dónde sale la información para uno tomar unas decisiones efectivas en el tema de finanzas. Pero entonces vamos a mirar acá, miren, hay decisiones, lo que yo les comentaba ahorita, digamos este documento sí es un poquito más aplicado al medio nacional. Entonces sí hablamos sobre decisiones de inversión, primero que todo, que se refieren a las decisiones sobre los activos reales, tangibles o intangibles, y las decisiones de financiación que se dedican al análisis de las fuentes donde se van a obtener los recursos. Entonces, primero, el orden es como, ¿cierto? El orden es como primero las de inversión, o sea, yo primero tengo la necesidad o se genera la necesidad de hacer una inversión, de hacer una compra, de, no sé, ampliar una planta, cualquier cosa. Y luego de que se presenta esa necesidad, se toma la decisión de invertir. Ahora vamos a hablar de las decisiones de financiación, que es la manera como vamos a obtener los recursos o las fuentes de donde vamos a obtener esos recursos para tal. La tercera decisión, tipo de decisión, es las decisiones sobre dividendos, que corresponde al valor de las utilidades que serán distribuidas entre los socios de manera proporcional a su participación. Entonces, las tres, para que nos pongamos de acuerdo, los tres tipos de decisiones que toma un director financiero son decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones sobre reparto de dividendos. Solamente ahí están enmarcadas las tres, ¿sí? Por aquí también nos dice las decisiones sobre directivas operacionales, que corresponden a la toma de decisiones internas para suplir necesidades de liquidez. Sin embargo, vuelvo al mismo cuento, estas decisiones directivas operacionales forman parte de las decisiones de inversión, simplemente son de corto plazo. Y las que miro acá son de largo plazo, pero vienen a ser las mismas. ¿Sí es claro eso, muchachos? Bueno, unos conceptos claros sobre finanzas: inversión, financiación y dividendos. Bueno, la relación entre el riesgo y el beneficio, el principio del trade-off. ¿Qué dice? Que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo más riesgoso en este momento en el mercado? ¿Qué podría ser muy riesgoso? Pero hay otros negocios que son más riesgosos. ¿Se han escuchado hablar de las mandalas? ¿No? La mandala es una figura. eh, la mandala, en realidad la mandala es una figura. La mandala es el nuevo nombre que le tienen en Colombia a las pirámides, porque la palabra pirámide, digamos que quedó un poquito desprestigiada después de lo de DMG, ¿sí? Entonces hoy en día no la llamamos pirámides, sino que la llamamos mandalas. Ese negocio es muy rentable. Yo, por ejemplo, yo hoy pongo 500.000 pesos y en 6 días me están entregando 3.500.000. Es un muy buen negocio, ¿cierto que sí?
No, eso es una pirámide. No, eso es una pirámide, sino lo estoy poniendo simplemente como un ejemplo. No es un negocio, no es un negocio legal. Simplemente le estoy colocando como el de mayor rentabilidad. Claro, imagínense, yo invertir hoy 500.000 pesos y en 6 7 días recibir 3.500, eso es súper rentable, ¿sí? Lo que pasa es que el riesgo de no recibirlos, ¿cómo es? Es total, es altísimo, ¿cierto? Sin embargo, yo, por ejemplo, puedo más bien con ojos... Sí. ¿Qué es el negocio de los prospectos? ¿Qué es el negocio de los prospectos? No. Pero no entiendo qué es el negocio de los prospectos. Pe- no, pero no, eso se llaman multiniveles. Pero los multiniveles son completamente legales, es un negocio legal, es un negocio bueno. Lo que pasa es que está basado sobre unos costos muy bajos para poder generar todas esas utilidades a toda una cadena de distribuidores y de asociados, digamos, del negocio. Digamos que cuando uno le ofrecen un producto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Herbalife, ¿sí? A mí me ofrecen un producto Herbalife que vale 100.000 pesos. Resulta que el que me lo vende gana 40 y el que está por encima de él se gana otro poco y eso ganan y ganan y ganan y ganan. La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuál es el costo de ese producto? ¿Sí? Si yo voy a verlo en realidad, el costo de ese producto es 4 o 5 mil pesos. Lo que pasa es que por medio de una estructura, de una estrategia comercial, logran ponerlo en un mercado en el valor de 100.000 para poderse repartir la utilidad, pero no es ilegal, es un negocio perfectamente legal. No, este es un negocio, esta es la pirámide que les digo y tal. Con esos 500.000, pues yo también podría ir al banco, sí, y constituir un CDT a 6 meses, que me pagaría el 6.5 efectivo anual. Y me demoraría muchos, pero muchos años para llegar a 3.500.000, ¿cierto? Sin embargo, el riesgo sería mínimo. Bueno, sobre el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es lo que define el valor del dinero en el tiempo, muchachos? No. Hay tres cosas que definen el valor del dinero en el tiempo. El primero es la inflación. La inflación hace que el valor del dinero cambie en el tiempo. El segundo es la tasa de cambio. La tasa de cambio también puede hacer que un dinero hoy valga más o menos en el extranjero por la diferencia de la tasa de cambio. Y el tercer aspecto que modifica el valor del dinero en el tiempo, ¿cuál es? La tasa de interés, muchachos. La tasa de interés hace que una inversión hoy de 1.000.000 en un año valga otra plata diferente por la aplicación de una tasa de interés. Entonces esto tiene que ver con la expectativa, digamos, la proyección que yo hago frente a los futuros retornos que obtengo por las inversiones que hago el día de hoy, ¿sí? Hay muchos métodos de valoración de ese tipo de inversiones, pero pues no forman parte de este curso. El dilema entre liquidez versus necesidad, ¿qué es eso? El dinero efectivo es necesario. El efectivo es chévere, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta el efectivo o les gusta más la tarjeta? ¿Cierto que el efectivo es chévere? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, sí, hoy en día es muy fácil hacer eso. Sin embargo, nosotros somos una cultura que privilegia mucho el efectivo. A nosotros nos encanta el efectivo. Por muchas razones. Una de las grandes razones es el gravamen a los movimientos financieros. Muchas empresas prefieren manejar. Sí, sí. Por ejemplo, Suecia. Suecia es un país de los que menos base monetaria tiene eso se llama M1 en economía. El M1 es la base monetaria que está en el mercado, pero el M1 no tiene en cuenta sino los billetes y las monedas. Hay otro concepto que es el M2 que tiene en cuenta los billetes, las monedas y las disponibilidades en bancos, es decir, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, todo eso. Y el M3 son todos los valores que hay en un mercado, billetes, monedas, cuentas,
se detestan, y también mercado de capitales, bonos, acciones y tal. Todos son valores financieros. En Colombia la base monetaria LM1 es alto, pues porque a nosotros nos gusta el efectivo como tal. Bueno, el costo de oportunidad, ¿qué es? El costo de oportunidad es simplemente el sacrificio que yo hago de una inversión por llevar mi dinero a otra. Es decir, yo voy a invertir en un negocio de... ¿Qué les gusta a ustedes de negocio? A ver, a ustedes les gustan mucho los zapatos, ¿cierto? Ah, sí, a las mujeres los zapatos y los bolsos. O sea, ojalá sean, ojalá haya un solo closet para los zapatos y otro para los bolsos que combinen con los zapatos. Listo. Entonces yo voy a invertir en una fábrica de zapatos que tiene un nivel de riesgo X, ¿cierto? Pero también me ofrecieron invertir en una fábrica de bicicletas, por ejemplo. El costo de oportunidad tiene que ver simplemente con eso, con lo que yo pierdo, digamos, por invertir en X negocio y no en Y. La parte del financiamiento habla sobre las necesidades a largo plazo se deben financiar, es decir, es la utilización de deuda para financiar los proyectos como tal. Tiene que ver con la liquidez de la empresa, la capacidad que tenga para cubrir las cuotas, para cubrir esos pagos. Yo puedo ver una empresa que esté endeudada y sin embargo estando endeudada, yo no puedo determinar que sea buena, mala o regular. ¿Por qué? Pues porque si trabaja con deuda, bueno, está bien. Le gusta trabajar con deuda, es un empresario que le gusta el riesgo, que es proclive al riesgo, porque estar muy endeudado es riesgoso, ¿cierto? Pero si tiene una operación buena, es decir, si su utilidad operativa es buena, su negocio es bueno y logra cubrir esos pasivos financieros, esos costos financieros, pues está bien, es una manera de financiarse. Tampoco puedo decir que la empresa que no tiene deuda es mejor, no. Sí, dime. Sí, es como la comparación. Mire, habla así. Siempre habrá varias opciones de inversión. El costo de oportunidad puede definirse como la tasa de rendimiento sobre la mejor alternativa de inversión disponible. Se espera que luego de un análisis juicioso de oportunidades se haya optado por la más rentable. Es decir, es lo que yo sacrifico de una inversión por estar en otra. Porque yo voy a arriesgar igual en todas, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, ese financiamiento, bueno, y también les decía, entonces también una empresa que no tiene deuda, o sea, que solo tiene patrimonio, por ejemplo, pues tampoco puedo decir que es buena, ¿sí? Lo que pasa es que es menos riesgosa, pero lo que es menos riesgoso, ¿qué le pasa a las empresas que son, a los negocios que son menos riesgosos? El riesgo tiene que ver, les acabé de decir con qué. Ya se me... Ay, pensé que les había olvidado, muchachos. Ya me estaba poniendo... Exacto. Entonces, cuando el negocio es de muy bajo riesgo, pues también la utilidad, la rentabilidad es bajita, ¿sí? Entonces, esa empresa que tiene un patrimonio alto, pues no quiere decir que sea buena, sino que simplemente no utiliza deuda, pero no quiere decir nada más. La diversificación eficiente habla sobre, bueno, este concepto dejémoslo pendiente que lo vamos a ver en otro tema que tiene que ver con la utilización de la conformación de portafolios de inversión. Y en esta partecita vamos a hablar sobre la empresa y las sociedades anónimas. Simplemente para decir que, digamos, no vamos a profundizar en el tema de este derecho societario, que no es tampoco el tema mío, pero como para establecer que cuando hablamos de finanzas corporativas estamos hablando de, como les dije ahorita, grandes corporaciones, es decir, de sociedades anónimas, no de sociedades limitadas y mucho menos de unipersonales, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla sobre clasificación de algunas empresas como por el origen de la inversión, que pueden ser privadas, mixtas o industriales, pero pues seguramente que esto lo han visto ustedes mucho en otros cursos. Según el objeto social, sin ánimo de lucro o sociedades comerciales, por productos que, valga la redundancia, que elaboran o que comercializan. Pueden ser comerciales, manufactureras, mixtas, o pueden ser como las clasificamos, digamos, de manera normal, eh, del sector primario, secundario, terciario o, ¿cuál es el otro? ¿Qué sigue qué sigue de terciario, muchachos? No, de terciario sigue el cuaternario.
¿Cierto que sí? Los financieros están en el grupo de tres, en el grupo de los servicios. Todo lo que es servicios y tal está en el tercer sector de la economía. El cuarto sector están los productos altamente tecnológicos hoy en día, como el software, la inteligencia artificial, todas esas cosas a las que el mercado está atendiendo hoy en día. Hoy en día se dice que mm, pero sí, pero según el medio de comunicación, porque normalmente ellos están dentro de servicios como tal. Aquí son productos alta, pero muy altamente tecnológicos, desarrollos hoy en día. Por ejemplo, cosas como la robótica o sí, lo que llamamos la inteligencia artificial. Digamos hoy en día, la mayor, por ejemplo, en estos días leí un artículo que en Estados Unidos en la industria que más auge ha tenido en los últimos años es la producción, la generación de aplicaciones, de las app, ¿cierto? Se supone que hay más de 100.000 caminando en el mundo. Todos los días nacen y todos los días mueren. Y se supone que en Estados Unidos, en un estudio que se hizo hace poco, el ingreso promedio de un generador de una app está en el año en más de $100.000. Es un ingreso muy bueno, ¿cierto? Hay gente que le ha pegado a ese tema de las aplicaciones y tal, y que ha generado muy buenas utilidades con eso. Entonces ya hoy en día ya se está hablando del concepto de ese sector cuaternario de la economía. Igual es como algo cíclico, ¿sí? Hace 50 años el primer sector era el agrícola, o sea, el sector número uno de la economía, después fue la industria, ahora son los servicios y en un futuro van a ser la tecnología como tal. Bueno, por el tipo de sociedad, pues pueden haber sociedades anónimas, sociedades comanditas, sociedades limitadas o ilimitadas. Pero básicamente a nosotros nos interesan las anónimas, es decir, las que pueden ser democratizadas, que tienen la capacidad jurídica para emitir eh, títulos de deuda o emitir papeles, digamos, financieros, obviamente cumpliendo con algunos requisitos que lo vamos a ver en una tutoría posterior que se llama el Registro Nacional de Valores, que son los requisitos que debe tener una corporación, una gran empresa para poder salir al mercado financiero y vender acciones. Pueden haber empresas públicas, mixtas, privadas, bueno. Las características, sí, entonces sobre una corporación o sociedad anónima, habla básicamente de que la vida es ilimitada, de la separación entre la dirección y la propiedad, lo que hablábamos ahorita, son altamente separadas en ese caso, entre la dirección y la propiedad. Es decir, que los accionistas no administran de manera directa la sociedad, podrán hacer algunas recomendaciones, algunas cosas, pero generalmente no lo administran. Mayor posibilidad de acceso a los mercados de dinero y a los mercados de capitales, lo que les acaba de decir. Una sociedad, una corporación o sociedad anónima, SA, pues es susceptible entonces de salir a un mercado financiero a financiar sus proyectos con dineros del mercado de capitales, es decir, con bonos o con acciones. Y puede también hacer la utilización de otro tipo de operaciones como las de cobertura, que las vamos a ver también, los derivados financieros. Por aquí hay un ejercicio, de pronto, si me animo, se los dejo para que lo hagan, prepárense. Es como clasificar estas empresas, sí, de acuerdo, pero bueno, de pronto hacer la clasificación desde el origen de recursos, objeto social, productos, tamaño, tipo de sociedad y sector económico. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, la idea es estar ahí en el módulo pendiente. Yo les voy a dejar ahorita también una presentación en la plataforma como un recurso, que es una presentación que habla sobre todo lo general del mercado de valores, inclusive habla un poquito sobre la historia del mercado de valores, cómo inició esto, o sea, en dónde nació, como un poquito la trayectoria, digamos, de ese mercado de valores, que es importante conocerlo también, hasta nuestros días, y los tipos de negocios que se manejan allí, bueno, entonces se las dejo para que la estudiemos y dentro de 8 días la vamos a revisar. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos, aportes. No, bueno, entonces en este momento vamos a mirar el cierre de la bolsa de... Discúlpenme un segundo, por favor.
Don Fausto. Bien, señor. Perdóneme, no le escucho bien, don Fausto. Raro. Pero usted cómo la hace, usted cómo la hace en el cajero. Ah, usted hace la transferencia desde ahí. Pues ya le cuento que, pues normalmente, no, le digo la verdad, nunca me han hecho la pregunta. O sea, normalmente las personas o pagan en la oficina o pagan o me hacen la transferencia y me mandan la imagen o por internet. Usted se puede meter también a la página de edificios de la vivienda y hacer el pago por ahí. Ese pago no tiene costo y va por PSE directamente a la cuenta. Ah, ya, 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 ya. No, claro. ¿Y usted ya lo había hecho así anteriormente? Hijo de pucha, qué dolor. Don Fausto, le cuento que no, la verdad es que nunca me han hecho la pregunta de cómo se hace ese pago así por el cajero tal, no conozco ese, sí. Mm, pues la verdad nosotros, digamos, por política, nosotros no recibimos, pues ya en este caso de pronto, sí, bueno, sí, de pronto digamos, por el momento coyuntural. Si quieres déjeme un sobrecito ahí en la portería y yo le genero el recibo el lunes. Ah, listo, el recibito pasa, si no lo ha reclamado debe estar ahí en el casillero porque yo siempre, ah, no, perdóneme, no. Lo que pasa es que los hemos hecho, lo estamos haciendo por remoto, ¿sí me entiende? Entonces no se han imprimido, no se han impreso, porque los hicimos desde agua, como yo no estoy bajando todos los días, entonces yo lo que hago es conectarme con la máquina por remoto y los recibos entonces no se generaron físicos, pero yo se lo puedo mandar al correo, tranquilo. Ah, yo no manejo correo con usted, no. Y sí, hágame el favor, regáleme el correíto que por ahí yo le mando información, listo. Bueno, don Fausto. Bueno, señor, listo. Y yo, listo, perfecto. Bueno, señor. Qué pena, compañeros. Bueno, entonces me estaban contando que, de qué les estaba hablando, a ver si me estaban poniendo bolas. Que íbamos a revisar la bolsa, listo. Entonces vamos a mirar, les voy a compartir acá para que miremos cómo cerró la bolsa ayer y miremos los portafolios. Ahí lo ven. Sí, bueno, miren muchachos, este fue el cierre de la bolsa del día de ayer. Entonces, bueno, hay algunas por ahí que se reponen, pero de a pedacitos. Pero en general la bolsa siguió bajando. Esos portafolios se siguen deteriorando. Miren que casi todas, digamos, podría decir que la gran mayoría van a la baja. Y las que suben, pues suben unos valores pequeños. Miren a lo que hablábamos ahorita, la preferencial de Avianca, que va en 450 pesos. Eso está valiendo. Entonces sí tiene razón. eh, el tema de, ¿quién me lo hizo el comentario? De Warren Buffett. Exacto, sí. Que invertir, por ejemplo, en este momento, o hacer, los que hicieron inversiones, digamos, en esas empresas, pues lógico que perdieron bastante y van perdiendo bastante hasta ese momento. Miremos el cierre
Perdón, los portafolios. Entonces miren, aquí estamos viendo la variación, entonces como siempre la miramos. Ustedes me van a creer que aquí dice mayo 8. Lo estamos comparando entonces desde abril 17. Y estas son las variaciones. Entonces Ecopetrol pues tiene una variación positiva. Sin embargo, por aquí hay unas variaciones bien interesantes. Miren el grupo Argos cómo va. Miren la preferencial de Avianca, la que hablábamos ahorita. 450 al 26.71, pero pues simplemente porque la estamos tomando desde el abril 17. Pero si la hubiéramos tomado desde marzo, pues de principios de marzo, el deterioro de esa acción está en este momento llegando al 80%. Esa acción valía 2000, por ahí a finales de febrero estaba como en 2100 pesos. Y de 2100 pesos en este momento va en 450 pesos. Así está deteriorado ese negocio. Ahora, lo que hablamos ahorita, la afectación para Avianca en este momento, pues de esta forma no es directa, pues ellos no están pagando nada. Lo que pasa es que sí les va a quedar muy difícil mañana salir a vender acciones, ¿cierto? Si van a salir mañana a vender acciones, ¿qué va a decir el público? Ni riesgos. No les compramos una sola acción porque pues obviamente el comportamiento fue pésimo. Pero realmente ellos no están sufriendo un problema en su flujo de caja por esta situación. Lo están sufriendo por el tema de que pues, la gente no está viajando, por el tema de la cuarentena, ¿cierto? Bueno, la de mayor valorización entonces es Conconcret. Conconcret es una empresa del sector de la construcción que es del grupo Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Angulo, de ese grupo. Ellos es una empresa buena, es una empresa que ha tenido siempre buenas valorizaciones en sus acciones. Lo que pasa es que hace un tiempo estuvo inmersa en unos temas de corrupción, en unos temas sobre el carrusel de la contratación y otras cosas y tal, y eso hizo que la acción bajara, pero realmente ha venido en franca recuperación desde hace por ahí un año. Esa es una buena inversión, digamos a futuro, pues ahora ya digamos despegándose el tema de la construcción, puede ser. La preferencial de Semargo es el 1501. Bueno, en general ustedes ven pues cómo viene esto. Ahora vamos a mirar rápidamente cómo quedaron esas inversiones entonces. Entonces mira, Alexandra pues apenas hasta esta semana te pude aplicar el cambio, ¿sí? Y pues obviamente pues todavía no está tomando los efectos, esperemos a ver qué efectos toma de aquí a la otra semana. Te genera el portafolio con mayores pérdidas, 9.683.000, casi 10 millones. Obviamente aquí porque Bancolombia siguió bajando. Sí, Bancolombia va perdiendo un 9.43 ya. La vivienda va perdiendo un 8.16 y la preferencial del grupo Argos, preferencial del grupo Argos va perdiendo el 18.04. Esta sí sería interesante generar otra negociación ahí, ojalá el lunes mismo para que te aplique para la otra semana y de pronto puedas, si no digamos, si no se puede digamos como generar mayores utilidades, por lo menos disminuir la caída, ¿sí? Frenar la caída como tal. Bueno, entonces el deterioro durante la semana fue de 2.695.000. Esta portafolio de Millerla de Callejas. Bueno, ganó, digamos, durante la semana, recuperó 600.000 pesos. La semana pasada estaban 5.730 de negativo y están 5.130. Bueno, Nutresa y ISA pues no se han movido mucho. Bueno, en general como las pérdidas de la primera semana. No sé si de pronto haya algunas modificaciones que se puedan hacer ahí. Jessica. En la semana hubo un deterioro de 1.182.000. Hace 8 días había una pérdida de 1.891.000 y hoy hay una pérdida de 3.073.000. Obviamente Bancolombia viene en picada, el Grupo Sura también viene bajando y estas dos se han sostenido más o menos. Bueno, Diana García tuvo un deterioro durante la semana de 2.984.000. Es decir que los cambios no nos funcionaron mucho. 4.477.000 de pérdida. Lady Carolina.
Un deterioro de la semana más bien pequeño de 569, se mantuvo más bien estable el portafolio, pasó de 4.981.000 a 5.550.000. ¿Cuál hay ahí? La preferencial Bancolombia, que siguió bajando. Bueno, Sandra Milena, tienes un deterioro en la semana del portafolio de 1.861.000. Estabas en 3.182.000 y pasaste a 5.043.000 de pérdida. Aquí, ¿qué? Bancolombia, Grupo Argos, básicamente esas dos son las que están generando, digamos, el deterioro mayor de ese portafolio. Caterine volvió a cambiar casi todo el portafolio, ¿cierto? Excelente, eso está muy bien. Un deterioro de 1.600.000 durante la semana para una pérdida total de 8.648.000. Ecopetrol se viene recuperando, preferencial Corficol y la Corficol también viene generando utilidades. El éxito ha estado estable, pero este grupo de Argos ha perdido mucho. Bueno, Jessica Ospina tuvo un deterioro durante la semana de 2.659.000. Pasó de 959.000 pesos a 3.618.000. Producto de Genia, que aquí quién viene, preferencial Aval, que bajó otra vez, CLH, y las otras se mantienen más o menos estables. Ah, no, perdón, Grupo Bolívar también bajó fuerte. Listo. Sí, de todas maneras, si no alcanzamos de aquí a junio, nos volvemos a ver en diciembre a ver cómo van los portafolios. Sí. Sí, claro, sí es posible, pero no es recomendable en el mercado de valores. Lo que debes hacer tú cuando ya están bajando, por ejemplo, esta semana me llamaba alguien y me decía, para invertir en este momento yo qué recomendaría. Miren, todas las que están bajando por tendencia, las financieras bajan por tendencia, Bancolombia no está mal, ¿sí? Ni la vivienda está mal. Lo que pasa es que la tendencia se las está llevando, ¿sí? Ecopetrol puede tener alguna afectación que está por fuera, ¿por qué? Por el tema del precio del petróleo y la guerra entre Rusia y Irán por el precio del petróleo y hay otras connotaciones externas, digamos, que lo pueden perjudicar. Digamos, por ejemplo, Nutresa. Nutresa tampoco es una acción que vaya a recuperar, digamos que vaya a explotar mucho, pero si yo, por ejemplo, en este momento yo fuera a comprar acciones, yo compraría de estas. Bancolombia, por ejemplo, preferencial Bancolombia, compraría Da Vivienda, compraría, por ejemplo, Corficol, compraría de pronto Nutresa, ¿sí? Como algo más estable. Porque a pesar de que ellas vienen bajando, ellas muy seguramente cuando todo esto pase, porque esto no va a ser eterno, muchachos, cuando todo esto pase, esas acciones van a corregir. Corregir se llama volver al precio normal del que arrancaron antes de la pandemia. Corrigen, ¿cierto? Ya de ahí en adelante yo no sé si suban, ¿sí? Es posible que sí, porque ya dependerán no de la tendencia, sino que van a depender de factores puntuales cada una. O sea, de la información que se genere sobre cada una, de sus estados financieros, de la rapidez con que se recuperen de la crisis, eso les va a ayudar a generar mayores valores, pero seguramente que todas van a corregir, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que preferencial Bancolombia de 24,500, digamos cuando arrancó la crisis estaba como en 31.000 pesos, es muy factible que vuelva a los 31, es factible que de pronto no siga subiendo, ¿sí? Pero es factible que recupere ese valor, pero digamos que salir a vender cuando están bajando, no. Miren el video de Juan Diego, y Juan Diego lo que recomienda es lo contrario, compren cuando están bajando, ¿sí? De las que están bajando por tendencia, ¿sí? Y obviamente cuando recuperen el valor, haya utilidades, pues moneticen, ¿cierto? Salgan a vender. Lo que pasa es que él también tiene una particularidad, ustedes lo van a escuchar ahí en el video, y es que él siempre dice, vendan, compren. ¿Por qué? Porque él es un dealer, él es un corredor de bolsa, y el corredor de bolsa se gana la comisión por la venta y la compra. Él no gana o sea, él te ofrece a ti, por ejemplo, un portafolio muy bueno y tú duras con ese portafolio 5 años, él no gana nada. Él gana en el momento en que tú las vendas o las compres. Por eso él siempre dice, venda, porque cada que la persona vende, él está ganando comisión. Sí, más o menos te resuelve la duda, Mari.
Bueno, digamos que sí. Cristian. Bueno, Mario. Mire, Cristian tuvo el deterioro más fuerte de la semana. Perdió en la sola semana 4.003.000 pesos. Estaba en 2.294.800 y cerró en 6.200.000, 6.300.000 prácticamente. Aquí que obviamente preferencial de vivienda sigue bajando, Grupo sigue bajando, Bancolombia sigue bajando. Solamente se le mantienen Éxito y Ecopetrol. Bueno, Mr. Ladis. Bueno, tiene, digamos, el mejor portafolio hasta este momento. Esos cambios que hizo le están funcionando. Entonces, 1.961.000 tuvo una recuperación esta semana de 458.000. No fue la más alta, pero sí le generó quedar con 1.961.000, que es la menor pérdida hasta este momento. Es el portafolio que menos pérdidas está obteniendo. Aquí Ecopetrol, bueno, Ecopetrol viene como ahí, como que sí, como que no. Depende mucho de cómo se muevan los precios esta semana, los precios de los futuros. El Éxito viene más o menos sostenido. Mineros también, Celsia bajó un poquito, pero no mucho. Y Bogotá sí te está pegando durito ahí. Sí, porque las financieras, acuérdate que las financieras vienen, no vienen mal, o sea, no es que las empresas vengan mal, sino que las está arrastrando muy fuerte la tendencia, sí, porque obviamente al estar la economía tan frenada, obviamente ellos dependen de eso, sí. Bueno, Liliana tuvo un deterioro del portafolio esta semana de 2.272.000, pasó de 4.803.000 a 7.075.000. Aquí, ¿qué se está dando? Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Bolívar, sí. Pues Corficol, mira que Corficol, a pesar de que acá viene bajando, tiene en general, tiene el mejor comportamiento, ya lo vimos acá, sí. Bueno, ahorita lo miramos otra vez. Paula Andrea. Bueno, Pablo Andrea tuvo un deterioro durante la semana de 2.062.000. Ahora 8 días tenía una utilidad de 21.000 pesitos, o sea, prácticamente lo del almuerzo. Pero esta semana estuvo fuerte el tema de Grupo Sura, Nutresa también perdió, bueno, básicamente esas. Y pasaste a una pérdida de 2.041.000, no es grande, esa se recupera más bien fácil. Darmeji entonces tiene un deterioro en la semana de 3.102.000, pasó de 5.371.000 a 8.473.000. Aquí que Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Sura. Sí, claro, seguiste perdiendo 3 millones durante la semana, 3.102.000. Menos mal que la plata no es tuya. No, pues ya no hubiéramos pegado un tiro con unas pérdidas en 20 días. Sí, sí. Bueno, Diana tiene un deterioro en la semana de 1.748.000, estaba en 744 y pasó a 2.493.000. Bancolombia y Grupo Argos básicamente le están haciendo la diferencia. Bueno, muchachos, preguntas ahí. Este archivo yo lo subo ahora a la plataforma para que ustedes lo miren. Eh, Miren las tendencias ahí, a ver qué negociaciones pueden hacer esta semana. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. Sí, pero no, ven, no te entiendo bien la pregunta. Sí, sí, pago esa deuda, digamos, con la rentabilidad que me genere el negocio, yo devuelvo esa deuda
y me quedo con la diferencia. Digamos, esos negocios se llaman, cuando se manejan en esa forma, se llaman técnicamente las titularizaciones. Es tomar un activo y convertirlo en títulos. Es decir, yo por ejemplo, yo puedo titularizar una finca, un lote, un terreno, un edificio, ¿sí? O sea, lo puedo convertir en títulos, en valores de deuda y invierto en proyectos y tal, y luego obviamente estoy comprometido a devolver el capital, el principal, y a devolver los intereses pactados sobre esa deuda. Digamos, es lo mismo, es un mecanismo de financiación, lo que pasa es que es diferente al del banco, que es por cuotas, sino que este es por valores totales. Al vencimiento, generalmente cuando yo me endeudo así, pues tengo que devolver la totalidad del capital. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, lo último que vamos a hacer es, bueno, antes de que tomemos la lista, para dentro de 8 días, entonces, muchachos, tenemos mercado de renta variable y tenemos, no, para dentro de 8 días es mercado de renta fija. Y tenemos el examen. El examen va a ser muy fácil. Sí, y parte de lo que vamos a ver dentro de 8 días, porque el examen es a última hora. El examen nos demoramos, en el examen no nos demoramos nada, eso es como un tiro. El examen es un cuestionario, es un cuestionario en la plataforma. Ustedes entran, tienen un tiempo límite, responden las preguntas, inmediatamente terminen y envíen las respuestas, el sistema lo manda a la plataforma y les devuelve la nota de manera inmediata. Son conceptos básicos que hemos visto sobre finanzas, sobre mmm, las generalidades, y vamos a incluir una parte del mercado de renta variable que lo vamos a ver dentro de 8 días, pero también yo les voy a dejar la presentación para que ustedes la estudien, la presentación que voy a dejar sobre todo lo que es la historia del mercado, para que lo trabajemos dentro de 8 días, o sea, dentro de 8 días trabajamos ese tema y hacemos el examen. ¿Les parece? Listo, bueno, mejor dicho, eso va a estar tan fácil que el que no saque 5 no le vuelvo a hablar. Bueno, muchachos, Alexandra Villerladi, Callejas, sí. Jessica Chica, Nuri, Diana Marcela, Lady, Carolina, Sandra Milena, Caterine, Jessica Ospina, Cristian Andrés. Digo, usted es el único hombre de ese grupo. ¿Qué pasó? Se apagó el... Me silenciaron ahí, alguien me bloqueó el... Listo, hágale. Cristian Andrés, bien. Miller Ladis, Liliana, Paula Andrea, Darmelli, se me voló. Diana Alexandra y, y Marisela. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, por favor. Prepárense bien para esta otra extensión de cuarentena. Muy juiciositos, que Dios los bendiga, ¿sí? Cuídense mucho. Bueno, bueno, que estén bien.